buenas noches. Aquí estamos nuevamente haciendo el interés nacional desde el piso del Canal 22. Afortunadamente hoy sí podemos estar juntos aquí. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, perfectamente. Bueno, el tema que tenemos hoy es fundamental en este momento tratarlo. Todos los que nos siguen nos conocen que, sin pecar de modestos, sabemos bien el tema que estamos por abordar. Somos conocedores de este tema. ¿Por qué? Porque lo hemos investigado mucho. Y hoy, en esta hora, es fundamental entenderlo, porque lo principal que tenemos que hacer a la hora de recibir el bombardeo permanente de los medios es saber separar lo que es la propaganda de lo que es la información. Hoy por hoy, y más que nada acá en la Argentina, todos los medios del espectro conocido no son más que herramientas de propaganda. ¿Herramientas de propaganda de qué? De una ideología. ¿Y cuál es esa ideología? Es la ideología que impera en el régimen que hoy gobierna el Estado de Israel. ¿Cuál es esa ideología? Esa ideología es el sionismo. Y si no comprendemos qué es el sionismo, de ninguna manera vamos a poder abordar la problemática de lo que hoy está enfrentando al mundo, que ya no está en el umbral de la Tercera Guerra Mundial. No, a ese umbral ya lo hemos atravesado. Simplemente ahora hay que esperar la evolución. ¿Qué es el sionismo, Adrián? Bien, bueno, es un tema que lo venimos tratando en gran profundidad, especialmente en estos días, como bien dice Enrique, porque es la noticia casi exclusiva de los grandes medios de todo el mundo, de la Argentina incluida. Y acá, justamente, para que no se pudieran llegar a repetir, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, errores e injusticias del pasado, me refiero al siglo XX, vamos a dejar bien en claro que como primer medida tenemos que evitar la confusión propagandística, como bien acaba de decir Enrique Romero, y saber y describir que hay 4 categorías que sí suelen estar bastante interrelacionados a veces, pero que tenemos que tener bien en claro que hay que separarlas para que no paguen justos por pecadores como ocurrió en la primera mitad del siglo XX. Me refiero a esas 4 categorías que son: primer categoría, la comunidad judía planetaria, que hagamos este énfasis. Hay algunos que suscriben el sionismo, hay otros que no, lo acabamos de ver en Israel, y por sobre todo es una comunidad muy, muy pequeña. Según las propias cifras del gobierno del Estado de Israel, de las distintas organizaciones judías del planeta, son unos 16, 17 millones, ampliemos para incluir a los familiares, no más de 30 millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, el planeta tiene 8.000 millones de habitantes, con lo cual, si tomamos 30 millones y lo comparamos con 8.000 millones, podemos decir que la población judía del planeta Tierra es del 0,2%. Y en la Argentina, aproximadamente, según las cifras propias dadas por las entidades judías, la DAIA, por ejemplo, la Organización Sionista Argentina, es no más del 0,4%, con lo cual nos están diciendo que el 99,6% de la humanidad no es judía, y en la Argentina, con 47 millones de habitantes, solo el 0,4% de la población son miembros de la comunidad judía. Por eso distingamos, esa es la comunidad, y a lo sumo señalaría cuánto poder para tan poca gente. Pero bueno, es un dato veámoslo neutralmente. Segunda categoría, la religión judía, la religión mosaica. Nosotros, Enrique Romero, yo, este programa, esta casa, no discriminamos a alguien porque tenga una religión distinta. La religión que uno tiene en lo personal y en su familia es una decisión que cada uno toma o que recibe en herencia. Yo soy católico, apostólico, romano, pero es un tema mío. No voy a discriminar a alguien porque sea musulmán, porque sea protestante, porque sea hindú, porque sea de la religión que sea. Es una segunda categoría que, para colmo, en el caso del judaísmo, de la religión judía, no es evangelizadora. Muy raro que algún sábado o domingo alguien le toque el timbre y le venga a tratar de convertir a la religión mosaica. No ocurre eso, porque justamente es una religión muy reservada, muy introvertida.
en términos religiosos. Tampoco nada que oponer. Y no molesta a nadie. La No religión molestan. judía jamás Exactamente. molestaron a nadie. Tercer categoría, ya que sí entramos en tema, que es la ideología fundamentalista, política y geopolítica del sionismo, que está basado en una serie de preceptos que no tiene 3.700, 3.800 años de historia como tiene la religión judía, sino que nace en el siglo XIX y se consolida a partir de 1896, muy especialmente con un intelectual, un abogado vienés que se llamaba Theodor Herzl, que escribe un libro que se llama Un Estado Judío, que era lo que buscaba, como los judíos estaban teniendo mucha discriminación en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en los países bálticos, en Alemania eran menos dentro de todo, pero también en Francia y en toda Europa, reunirlos a todos, los judíos que estaban siendo perseguidos en Europa, y llevarlos a una tierra. ¿Cuál tierra? Y la tierra de Palestina, porque era la tierra histórica. Y como el sionismo desde sus primeros miembros estaba muy, muy íntimamente relacionado con la geopolítica británica, logran, cuando ya empieza la Primera Guerra Mundial en 1914, las partes en guerra eran las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco, que era el poseedor de Palestina. Los ingleses, como ya dijeron, bueno, acá las potencias Alemania, Turquía y Austria-Hungría van a perder la Primera Guerra Mundial. La vamos a ganar nosotros éramos en aquel entonces Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Le prometen en 1917, antes que terminara esa guerra, pero ya se la veían venir que íbamos a ganar nosotros, le prometen a los sionistas que le van a entregar para su tierra prometida un pedacito de Palestina, mucho antes de que siquiera se hicieran cargo. Después sí, pierden la guerra los turcos y Francia se queda con lo que hoy es Jordania y Siria y Líbano, y Gran Bretaña se queda con el mandato de Palestina. Y ya le habían hecho una declaración, la declaración Balfour, en 1917, noviembre de 1917, todavía faltaba para que terminara la Primera Guerra Mundial, y le prometen a los sionistas Su Majestad Británica, porque fue la corona inglesa, ve con gran simpatía que se arme una nación soberana judía en Palestina. Por más que todavía Palestina no era de ellos, pero no importa, después sí, después se la apropiaron. Y aquí, perdóname que sí, te interrumpa, hacer una aclaración con respecto a lo que fue la declaración Balfour. Es como si Adrián me estuviera a mí mismo ahora prometiendo que yo voy a heredar el edificio de acá enfrente, que no es tuyo, Adrián, el edificio de acá enfrente tiene dueño. Pero ya lo acordamos. Adrián me promete que no, como que se está por morir y está por entrar en quiebra el dueño del edificio de enfrente, va a ser tuyo y te lo firmo acá, tomá, te lo firmo. Eso fue la declaración Balfour que le hizo el primer ministro británico a la familia Rothschild. Bueno, ese es el segundo tema muy importante, que es lo siguiente, porque no hizo la declaración de Balfour a una agrupación sionista de que estaba reuniendo judíos que estaban siendo perseguidos en distintas partes de Europa, no. Se lo da a Walter Lionel Rothschild. Todos sabemos que lo más destacable de los Rothschild desde fines del siglo XIX, hoy y en el futuro, es que tienen una cantidad de dinero incalculable, y no solamente es el dinero que poseen, esto es muy importante saberlo, porque el poder financiero no es solamente cuánto dinero tenés en el banco, sino la capacidad que tenés de controlar las entidades públicas y privadas que mueven esas gigantescas masas de dinero, y controlar las entidades que lo controlan, los bancos centrales, Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco Central de la República Argentina, porque no solamente es cuestión de decir soy dueño de este dinero, sino también controlo las entidades que controlan ese dinero, sean bancos públicos, como acabo de decir, o bancos privados. Bueno, llegamos a Primera Guerra Mundial, hubo 19 años de supuesta paz, hasta que se desata la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial con los resultados conocidos por todos, y sí, a partir de ahí, 3 años después, 1948, se forma forzadamente el Estado de Israel, con el apoyo absoluto de Inglaterra y del Estados Unidos de Norteamérica, y la pasividad, llamémosla así, de la ex Unión Soviética, que eran los países aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces vemos cómo el sionismo se impone
en el Estado de Israel, el flamante Estado de Israel, con un resultado tremendo, que ni siquiera estaba en la declaración Balfour de 1917, la expulsión, primero, de los palestinos que venían viviendo ahí desde hace miles de años, y después la vejación, se le quitan las casas, se le quitan sus plantaciones, se le quitan sus negocios, se los diezma totalmente. Son demasiadas las guerras, los ataques del Estado de Israel, que se transforma en una potencia militar muy importante, con la alianza de Estados Unidos, con la alianza de Gran Bretaña y luego la alianza de buena parte de los países de Europa, especialmente con el sentido de culpa impuesto históricamente contra Alemania, que hoy es uno de los principales aliados del Estado de Israel, pero el sionismo empieza a generar problemáticas permanentes, no solo en Medio Oriente, sino también en Europa y en otras partes del mundo. Recordemos también que la voluntad del sionismo fundador no es tanto consolidarse solamente en Palestina, en el Estado de Israel, según una supuesta, ahí sí entramos en religión, según un supuesto mandato, promesa de su Dios, que no es el mío, ellos creen en Jehová, me parece perfecto, pero no es mi Dios. Lo digo como católico, no tengo absolutamente nada que ver con Jehová, y es Jehová el que le promete estas tierras. Entonces se transforma en una de las justificaciones de la enorme agresión, de la enorme militancia del sionismo. Esta tierra es mía porque Dios me la prometió. Bueno, yo no la escuché, esa promesa no la escuché, y no creo que la voy a haber escuchado, o peor, mi conclusión es que sí, a lo mejor algún espíritu no encarnado le hizo esta promesa a los grandes dirigentes del sionismo, pero yo no lo llamaría a Dios, lo llamaría algo distinto, más cercano a lo satánico. Esto como primera introducción, porque hay que distinguir estas cuatro categorías: la comunidad judía, la religión mosaica, el sionismo, y la tercera, que es el Estado de Israel, que es tal el genocidio, las atrocidades que hoy están cometiendo el régimen sionista bajo el mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu, que no tenemos que andar en eso. Segundo, para entrar en este tema y entender bien de qué estamos hablando, porque sabemos que, especialmente gracias a la enorme propaganda que el poder financiero sionista les permite ejercitar a nivel planetario, me refiero a la enorme propaganda a través del control y la propiedad de grandes medios de difusión, sean de izquierda o sean de derecha. Difieren sus estilos. Si uno escucha una novedad dada por CNN, de izquierda, o dada por Fox News, de derecha, por el New York Times o por The Economist. Estoy hablando de distintos países. Lo mismo en Argentina. Hay casi un discurso, casi no, hay un discurso único, pero hay sutiles diferencias si lo da la Clarín o La Nación, si lo da un diario un poco más liberal o un poco menos liberal, pero siempre pareciera que ciertos temas no se pueden debatir. Y cuando se trata de debatirlo, y esto desde hace muchas décadas, se llega a la siguiente problemática, que es la siguiente: cualquier crítica al judaísmo, cualquier crítica al pueblo judío, cualquier crítica que se pueda llegar a hacer al Estado de Israel, automáticamente se la califica de antisemitismo. ¿Qué era antisemitismo en última instancia? Una suerte de una aberración, si quiera decirlo, porque si yo voy a ser anti algo, por lo menos díganme qué es. Por ejemplo, yo soy anti-británico, anti-inglés en lo geopolítico, no en el pueblo. Soy anti-inglés. ¿Por qué? Porque la geopolítica de Inglaterra ha sido un enemigo constante de la República Argentina. Entonces, si yo digo soy anti-inglés, bueno, alguien diría, ok, me definió que es inglés, que es Inglaterra, y se define como es que está en contra de eso. Pero hoy en día cualquier crítica a la comunidad, a sectores de la comunidad judía, cualquier crítica al sionismo, cualquier crítica al Estado de Israel, se califica de antisemitismo. Entonces ahí va la siguiente pregunta, que es muy importante. Perdón, antisemitismo son semitas, supongo, y aquí entramos en una de las primeras catástrofes, porque es la palabra justa, de la propaganda moderna. Semitas, hoy en día, los semitas principalmente son los palestinos, los sirios, los iraquíes, los libios, los egipcios y algunos pueblos más árabes, que son mayormente musulmanes, o algunos son católicos. Por ejemplo, los libaneses, hay muchos cristianos maronitas, que es otra línea del cristianismo. Pero pareciera que no, antisemitismo solo se puede expresar a una oposición a
partes, sectores militantes de la comunidad judía. Y sin embargo también, otra cosa, hay una parte del pueblo judío que sí es semita, los sefarditas, y los mizrahi del norte de África. Sin embargo, en total no son más del 20% de toda la gran comunidad, no tan grande en números, la comunidad judía planetaria. La mayoría, el 85% de la comunidad judía, son los que se describen como Ashkenazim, que es una palabra hebrea para describir a los alemanes, que vienen originalmente de una tribu vasta, sumamente violenta, sumamente agresiva, nómade, porque deambulaban por distintas partes de Asia, que se conocieron como los jázaros o los cázaros, y ellos estuvieron haciéndole la guerra a lo que hoy es Rusia, lo que hoy es Ucrania, lo que era el cristianismo, hasta tal punto que se pudrieron, que se cansaron de esta agresividad por la carencia de valores que no tenían los cázaros, porque no tenían valores religiosos, y los rusos, esto es histórico, en el siglo VII y en el siglo VIII los acorralan, los arrinconan y le dicen, ustedes no tienen valores porque no tienen una religión propia, eran cázaros, eran salvajes, monstruos salvajes realmente sumamente violentos, y los obligaron, o se hacen cristianos, o se hacen musulmanos. Estamos hablando del siglo VII, siglo VIII de nuestra era. Y finalmente uno de sus líderes dijo, si nos hacemos musulmanes, vamos a estar bajo la égida del califato de Bagdad. Si nos hacemos cristianos, vamos a estar bajo el control de Constantinopla. Entonces mandan llamar un asesor, un rabino de Córdoba, y les terminó diciendo, un poco lo voy a parafrasear al Papa Juan Pablo II. En realidad yo soy el hermano mayor de ambos, porque es verdad, el judaísmo es el hermano mayor del Islam y el hermano mayor del cristianismo. Y los convencieron, o por lo menos lograron convencer a la clase dirigente de los cázaros de esta tribu sumamente poderosa y sumamente violenta, a que se convirtieron. Primero la élite cázara en sí, y luego todo el pueblo cázaro al judaísmo. Es la única conversión en masa que registra más o menos la historia. Se convirtieron al judaísmo y son lo que hoy son los Ashkenazim. Del sur de Rusia y buena parte de Ucrania pasaron a lo que son los países bálticos, pasaron a Polonia y finalmente en Alemania se consolidan y hacen un gran desarrollo de lo que es una serie de técnicas, que hoy es capaz de entrar en el tema, del sistema financiero. Y se consolidan en una serie de dinastías financieras que son mundialmente conocidas. Los Rothschild, los Warburg, los Bleichräder, distintas entidades que hicieron lo que hoy es el sistema financiero moderno, sumamente poderoso, etc. Y es a partir de ahí que aprovechan una parte de ese gran poder financiero, inclusive haciendo alianzas matrimoniales dentro de la comunidad Ashkenazim, descendientes de los cázaros, dentro de ellos, conservando ciertas características psíquicas de comportamiento, raciales inclusive, realmente genéticas, debemos decir, que hacen que sean bastante identificables. Por eso es que antisemitismo es absurdo, porque no tienen aspecto semita. Son claramente descendientes de los cázaros originales, que siendo en la parte de Europa y de Asia que estamos hablando, eslavas, poblaciones son eslavos eslavas. y en gran medida con algo de sangre también de Turkmenistán, de turca, por así decirlo, y son los que hoy vemos. Por eso yo me río un poco cuando dicen antisemitismo, cuando uno critica, por ejemplo, al ministro de Finanzas del Estado de Israel, que se llama Bezalel Smotrich. Pero es pelirrojo, tez blanca, ojos verdes. Lo mismo cuando uno ve buena parte de los líderes tradicionales del Estado de Israel. No el son mismo semitas. Netanyahu. El mismo Netanyahu. ¿No? A veces voy a agarrar un ejemplo muy informal. Esta hermosa actriz Scarlett Johansson, una hermosa mujer que ella misma está muy adscripta al sionismo, lo defiende a fuerza total, pero no tiene una gota de sangre semita. Aún aquí en Argentina, siguiendo el ejemplo que hacen de a veces cambiarse los apellidos, que es una tradición
a veces es para no pasar más desapercibido, supongo, o quizás para iniciar una nueva vida, pongámoslo así. El propio Netanyahu, el papá de Benjamín Netanyahu, de origen polaco, bien cázaro, nació con el nombre de Benzion Milejkowski. Después se puso el apellido Netanyahu, que tiene otro nombre, cuando emigró finalmente a Israel. Aquí en Argentina también vemos algo parecido. El periodista Jonathan Viale, pelirrojo, ojos azules, ojos verdes, tez muy blanca. ¿Dónde está la sangre semita? No está. En realidad se llama Goldfarb, viene de una tradición, que me parece perfecto, que de sionistas, o mejor dicho, de judíos Ashkenazim. Cuando vemos todo esto, creo que es importante tener en claro, para no confundir y decir, es la comunidad judía. No, es el sionismo como ideología que es suscrito por una parte, no por toda, por una parte de la comunidad judía, pero la mayor cantidad de sionistas hoy en día no son judíos siquiera de la comunidad, son protestantes evangélicos, porque hay una línea protestante evangélica, nacida en Inglaterra y consolidada en Estados Unidos, que cree ver en esta supuesta retorno del pueblo de Israel a Palestina, cree ver un mandato de Dios que se está cumpliendo, pero no es así necesariamente, porque en definitiva los protestantes evangélicos son los que dicen, bueno, con esto está aprobado y hay que mantener a Israel a cargo del sionismo, pase lo que pase, que es lo que estamos viendo con Donald Trump, con lo que vemos sistemáticamente con los líderes, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, y también, digámoslo, lo vemos en Argentina, donde un país que es 90%, o debería ser 95%, el porcentaje se quiere decir, cristiano, católico, y sin embargo termina a través de una campaña sumamente costosa, bien apoyada interna y externamente a través de medios financieros para lograr que, y te podemos dar los nombres, no vienen al caso ahora, que financiaron esas campañas, donde hoy tenemos un presidente que no representa a la familia argentina. El señor Milei se ha declarado que a él solamente le falta el pacto de sangre para poder ser efectivamente judío, pero eso no es la tradición argentina. El presidente argentino, creo yo, debiera representar lo que es el pueblo argentino. Y el pueblo argentino es un pueblo de familia, es un pueblo que honra a la familia, y no digo que Milei no lo haga, pero Milei, su familia son 4 perros clonados, y la primera dama del actual gobierno es la hermana, al cual llama el jefe. No es lo representativo de la familia argentina. Pero a bien, tal punto que el Jerusalem Post la semana pasada tituló "Arriba el presidente de Argentina junto a su esposa". se equivocaron. Su esposa Karina. Sí, es verdad, se equivocaron, pero es atendible esa equivocación en el propio Jerusalem Post, y acaba en momentos en que se está buscando la forma de reducir este dolor que están sintiendo en los bombardeos iraníes en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, en distintas partes. Hay muchísimos judíos que quieren salir, se están yendo del Estado de Israel. Aquí es la parte que a mí al menos me preocupa, del fundador del sionismo, Theodor Herzl, que en su libro fundacional, estamos hablando de fines del siglo XIX, vuelvo a insistir, cuando Palestina estaba en manos del Imperio Otomano Turco Musulmán, en un capítulo, no un párrafo, un capítulo entero del libro fundacional del sionismo de Theodor Herzl es ¿Palestina o Argentina? ¿Por qué? Porque el sultán del Imperio Otomano Turco se oponía a que se impusiera un Estado judío en Palestina, que era su tierra. Entonces el señor Herzl empezó a buscar alternativas, y una alternativa que pudo empezar hasta hacer una inmigración o emigración de distintas comunidades judías que estaban siendo perseguidas en Polonia, en Ucrania, en los países bálticos, en la propia Alemania, llevarlos a un país de promisión, a una nueva tierra prometida, que es justamente Argentina. Esto data de 1896. Sí, déjame acá hacer una intervención, porque hoy por hoy, a la luz de lo que comenzamos a ver de una manera muy pública y evidente, hay mucha preocupación en la Argentina acerca de famosos dichos o famosas historias conspirativas que tienen que ver con planes del sionismo hacia la Argentina. Ese plan lo han dejado
por escrito en este libro fundacional de la ideología sionista. Entendamos, el Estado judío es al sionismo como el Capital de Karl Marx es al comunismo. Si no entendemos eso, no entendimos nada. Bien, en este libro, el Estado judío, plantean dónde fundar ese Estado nacional judío, y como vos dijiste, un capítulo se titula Palestina o Argentina, y hacen un análisis FODA de fortalezas, ventajas, debilidades y amenazas de un plan, y gana por lejos Palestina, obviamente, pero Argentina nadie nos asegura que no se lo hayan guardado como un plan B. En los años 60 apareció Walter Beberaggi Allende. Walter Beberaggi Allende era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas en aquel entonces. Aparece él denunciando que escuchó de un rabino conocido la descripción de un plan para hacerse cargo de una parte del territorio argentino. Bueno, está escrito en ese libro ese plan, está escrito. Entonces, a la luz de los hechos que vemos hoy, de un presidente de la Argentina viajando a Israel en un contexto que no justifica de ninguna manera ese viaje, y que aparezca la foto de Milei y toda la delegación argentina sentada en una mesa, y Netanyahu y sus asesores del otro lado de la mesa, y Netanyahu en sus manos con un mapa de la Patagonia, esto es de público conocimiento, esta foto, despierta muchas sospechas, suspicacias y dudas que tiene el pueblo argentino que nadie las está explicando desde el gobierno. Nadie. Están mirando para otro lado, negando que eso haya sucedido. La foto es documental. Entonces hay que empezar a estar alertas y preguntar todas estas cosas. Es exactamente así, Enrique, y en honor al tiempo obviamente no lo vamos a detallar. A quienes pueda interesarle, yo he escrito un libro que se llama Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionistas. ¿Y por qué usé ese título? Porque el escritor norteamericano Mark Twain solía decir, la historia nunca se repite, pero a veces rima sospechosamente. Palestina y Argentina. Nosotros no queremos que Argentina sea transformada en una nueva Palestina con el desplazamiento de poblaciones, con genocidios que hoy llevan asesinados a casi 60.000 personas, la mayoría mujeres y niños, con una crueldad que solamente un ejército como el de Israel es capaz de hacerlo, con demoler edificios enteros con la gente adentro. Creemos que solamente es importante, y por eso dividimos en estas cuatro categorías, la comunidad, que es una cosa, la religión, que es otra cosa, el sionismo, que es una ideología supremacista judía, eskenazi, ni siquiera sefardita, eskenazi, de los eskenazis descendientes de los cázaros, pelirrojos, tez blanca, ojos mayormente verdes y azules, el sionismo ese militante, terriblemente agresivo, que parece poder incumplir todas las leyes, prácticamente todas las leyes internacionales, y el Estado de Israel, que en este momento es un paria, está condenado a nivel planetario, pero, y con esto vamos redondeando, qué interesante que ese poder privado, financiero, pareciera ser tan enorme que no hay nadie en el planeta Tierra capaz de detenerlo al señor Netanyahu, y tampoco detener al señor, esto escapa del marco hoy en día, de este programa al menos, al señor Zelensky, que también en un país que es mayoritariamente cristiano ortodoxo, de repente tienen un presidente de esta colectividad, que también es ínfimamente chiquita, y nuevamente nadie parece poderlo remover, a pesar de los problemas que ha tenido con Rusia, todo, etcétera. Qué interesante que los dos principales focos de una tercera guerra mundial están representados en dos funcionarios poderosísimos que parecieran representar ideologías fundamentalistas, genocidas en el caso de Benjamín Netanyahu, y a mí como argentino como mínimo me asusta. ¿Por qué hacemos este programa? Meramente para informar. Así lo hago en mi libro, y le pueda llegar a interesar, que son cuatro categorías distintas: la comunidad, la religión, no mezclemos, por favor,
la ideología genocida y el Estado de Israel un Estado absolutamente genocida, pero que hoy está en la propaganda que tienen, que dicen, pobre, se tienen que defender. Y para esto, y con esto termino, uno de los grandes líderes del sionismo y del Estado de Israel, que fue la ex primer ministra, ya fallecida, Golda Meir, tenía una frase que fue utilizada, porque ella tenía una gran oposición con un gran presidente que tuvo Egipto, que era un hombre de la tercera posición, que fue Gamal Abdel Nasser, en los años 50 y en los años 60. Ella misma dice, es una cita que se suele repetir, que en definitiva odiaba a los árabes porque los árabes nos obligan a nosotros los israelíes a matar a sus hijos. O sea, aún las matanzas que perpetra Israel, la culpa es del otro, la culpa es del otro. El sionismo siempre dice, la culpa es del otro, es que históricamente fuimos perseguidos y hay una industria, donde Hollywood es una parte fundamental, de generar una imagen de que siempre perseguidos, pobres, tienen un derecho a la autodefensa, y yo diría, pareciera que el derecho a la autodefensa no incluye atacar a un país como acaban de hacer con Irán, no incluye atacar instalaciones nucleares que pueden poner en riesgo la seguridad de todo el mundo, y no incluyen inclusive lo que acabamos de decir, que la culpa siempre la tiene otro. Una persona saludable tiene que siempre tener una dosis de autocrítica, que la vemos ausente lamentablemente en la actual dirigencia sionista del Estado de Israel, y la vemos ausente en el gobierno de la República Argentina del presidente Javier Milei y su hermana esposa. Son temas que como mínimo tenemos que abrir los ojos para empezar a debatirlas, entre otras cosas, y pedimos el apoyo de la comunidad judía a nivel mundial, que empiecen a coparticipar, lo están haciendo, y que empiecen a hacerlo cada vez más, porque si no, nunca van a faltar gente que en su sobresimplificación de las cosas pueda llegar a cometer terribles injusticias, como ya lo vimos en Europa en la primera mitad del siglo pasado. Que no vuelva a ocurrir. Pero para que no vuelva a ocurrir hay que poder debatir los temas, plantearlos y respetar cuando hay opiniones distintas que no sean las que quiere el sionismo. Esa ha sido la función de este programa. Y mañana jueves, de la misma forma que anoche en Antisistemismo Explícito analizamos este problema a nivel mundial, mañana jueves lo vamos a analizar, el antisistemismo explícito, a un nivel ya más de la Argentina, porque creemos que la Argentina es el blanco de guerra casi inmediato del sionismo para resolver la catástrofe que ellos mismos han armado en el Estado de Israel. Sí, la catástrofe humanitaria que ellos mismos ahora comienzan a darse cuenta que se generaron para sí mismos, para su propio pueblo. Por esto mismo, es fundamental que todos los argentinos le exijamos ya mismo al Congreso y nos dejemos de estar en la pelotudez del titular del diario si Cristina va presa o no, si le ponen la tobillera o no, o si va a salir al balcón o no, que exijamos que el Congreso convoque de manera urgente para interpelarlos a todos los presentes en esa mesa con Netanyahu, el presidente de la Nación, la jefa de qué es el cargo, bueno, jefa de secretaria de la presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Huertein y el embajador Axel Banich. Esas 4 personas estaban presentes frente a un Netanyahu que arriba de su mesa tenía un mapa de la Patagonia. Queremos saber qué acuerdos cerró el presidente con Netanyahu. El Congreso tiene la obligación de interpelar a todos estos funcionarios argentinos presentes en esa mesa y del cual no han informado absolutamente nada. Y muy urgente. Bueno, nosotros, ya saben, volveremos el próximo miércoles a las 23:30 desde aquí, desde Canal 22, con más interés nacional. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Chau.